Dios Padre, Santo y Misericordioso, te damos muchas gracias por habernos salvado. Éramos vil pecadores que no merecíamos recibir tu gracia y tu amor, pero por lo que tú has enviado al Señor Jesucristo a esta tierra para quitar todos nuestros pecados, y nos has dado la esperanza viva con la que nosotros podemos vivir en este mundo. Te pedimos que nos ayudes a conocer a las almas perdidas que están a nuestro alrededor, las que todavía no conocen esta salvación eterna, para que también por nuestra buena manera de vivir, ellos también puedan conocer realmente a ti, Señor, y que puedan recibir la salvación. Para lo cual, ayúdanos a vivir santamente como la luz y la sal de este mundo. El día de hoy también, los hermanos santos de la Iglesia estamos reunidos para aprender tu palabra y conocer tu voluntad. Ayúdanos a conocer cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta que tú tienes para con cada uno de nosotros. Danos entendimiento y la sabiduría para poder entender bien la palabra y que para que Satanás diablo no nos interrumpa en lo que escuchemos tu palabra. Si hay algunos hermanos que vienen en el camino, ayúdales a que lleguen con bien, para poder aprender juntos la palabra y tener la santa comunión con nosotros. Y si hay algunos hermanos que están enfermos, que están sufridos y afligidos en su vida cristiana, consuélalos con tu palabra para poder levantarse de su lugar en donde están caídos y que puedan vivir la vida cristiana con nosotros. Confiamos todo este tiempo de la palabra en tus manos poderosas. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ama. Amén. Vamos a buscar Segunda de Reyes. Segunda de Reyes de Antiguo Testamento, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2, del versículo 1 a 12. Segunda de Reyes, capítulo 2, del versículo 1 a 12. Si lo tienen, les voy a leer despacio. Segunda de Reyes, capítulo 2, de versículo 1 a 12. Les voy a leer. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante de lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto,
lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si no me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Versículo 12, leemos juntos. Y viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. El día de hoy, Pastor David, como sabe, se encuentra en Chicago de Estados Unidos predicando la palabra. Y en caso de Pastor Felipe, le tocó ir a la iglesia Puebla para darles la palabra. Así que en su lugar estoy yo en este lugar. Se les pide que oren por los dos pastores que se encuentran predicando la palabra. El día de hoy, por esta palabra que les acabo de leer, vamos a recibir la enseñanza que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Aquí en esta palabra que les acabo de leer, habla de dos personajes llamados. Uno era Elías y otro era Eliseo. Al ver los libros del Antiguo Testamento, los profetas que han sido usados bien, unos de los profetas que han sido usados bien por Dios era Elías y Eliseo. Se puede decir que Eliseo era discípulo del profeta Elías. Entonces, en esta palabra habla de justo antes de que Elías fuera llevado al cielo en un torbellino. Y de ahí Elías ya tendría que quedarse solo para hacer la obra de Dios. Entonces, al ver esta palabra, siendo el discípulo Elías, sin dejar a su maestro Elías, le seguía hasta el fin. Por eso en estos primeros versículos habla de trayecto de viaje por donde el profeta Eliseo le seguía a su maestro Elías. Al ver versículo 1, habla de Gilgal. Primero, Eliseo le seguía a Elías, su maestro, desde Gilgal. Y versículo 2 habla de Betel. No lo dejó en Gilgal, sino también le siguió hasta Betel. Pero no solo lo dejó también en Betel, sino también al ver versículo 4, le siguió hasta donde? Jericó. Y no solo también Eliseo lo dejó en Jericó, sino hasta el fin. Como fin de trayecto, al ver versículo 6, le siguió hasta Jordán. Por eso, por haberle seguido Eliseo hasta el fin, a su maestro profeta Elías, pudo recibir la gran bendición de parte de Dios de Elías. Así que aun cuando Elías fue llevado en un torbellino, quedándose solo, el profeta Eliseo pudo hacer la gran obra de Dios. Así que a través de estos 4 lugares de trayecto vamos a recibir la enseñanza para con cada uno de nosotros. En términos bíblicos, en términos generales de la Biblia, estos 4 lugares tienen también significado. Y también si nosotros le seguimos a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, estando en estos 4 lugares sin falta, seremos bien usados por Dios. Así como Eliseo fue bien usado por Dios. Por eso vamos a aprender uno por uno. Primero vamos a ver el versículo 1. Otra vez les voy a leer. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo,
Elías venía con Eliseo de Gilgal. Aquí el primer lugar en donde Eliseo le seguía a su maestro profeta Elías era Gilgal. Los dos venían juntos de ahí, ¿verdad? El primer lugar es Gilgal. Lo mismo pasa para con cada uno de nosotros. Para seguirle al Señor Jesucristo, a Dios en nuestra vida cristiana, en la primera ciudad, el primer lugar que debemos pasar sin falta es Gilgal, sin falta. Claro, como saben, no estoy hablando de que hay que buscar una ciudad aquí en México que se llama Gilgal y hay que ir allá. No es así, ¿verdad? Espiritualmente, bíblicamente, nosotros sin falta debemos pasar esta ciudad, lugar, Gilgal. Entonces, ¿qué creen que se hacía en Gilgal en el tiempo del Antiguo Testamento? ¿Se les ocurre alguna cosa que sucedió en Gilgal? Marcando esta palabra, ya que es la palabra principal de hoy, vamos a ver Josué. Josué capítulo 5. Vamos a ver qué es lo que hicieron o sucedió en Gilgal. Josué capítulo 5. Josué capítulo 5 de versículos 6 a 9. Josué capítulo 5 de 6 a 9. ¿Ya lo tienen? Les voy a leer. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, hasta hoy. Lo que sucedió en este lugar Gilgal fue la circuncisión, como en esta palabra que nosotros acabamos de leer. Los israelitas, después de haber salido de la tierra de Egipto, estuvieron en el desierto durante 40 años, ¿no? Y justo antes de que ellos entraran en la tierra Canaán, lo que Dios les mandó a los israelitas que circuncidaran. Porque todos los que ya habían salido de la tierra de Egipto ya habían muerto en el desierto. Digamos que la nueva generación, los hombres de la nueva generación nacieron en el desierto. Entonces todavía ellos no estaban circuncidados. Así que lo que Dios les mandó a los israelitas era que circuncidaran. Al ver Levítico capítulo 12, dice que todo varón de los israelitas, cuando nace, al octavo día, que se circuncide sin falta. Para los judíos, especialmente para los varones, hombres, lo que tienen que hacer es circuncidarse. Circuncidarse. Es lo que pasó en Gilgal. Por eso, estando en Gilgal, antes de entrar en la tierra Canaán, se circuncidaron todos los varones. Lo mismo pasa para nosotros que vivimos en el año 2023. Para seguirle realmente a Dios, al Señor Jesucristo, el primer lugar que debemos pasar es Gilgal. Significa, la primera cosa que nosotros debemos hacer sin falta delante de Dios es circuncisión, circuncidarse.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué significado tendrá? ¿Hay que circuncidarse físicamente? Todo lo que está escrito en Antiguo Testamento es la sombra de lo que ha de venir en Nuevo Testamento. Por ejemplo, como saben ustedes, los israelitas en la tierra de Egipto, ellos experimentaron la sangre de la Pascua. La sangre de la Pascua. Eso significa que en el Nuevo Testamento, Jesucristo también vendría a este mundo como Pascua, como Cordero de la Pascua, para morir en la cruz, derramando toda la sangre. O sea, el Cordero de la Pascua era la sombra del Señor Jesucristo, quien había de venir. El hecho de que los israelitas también hayan pasado el Mar Rojo después de haber salido de la tierra de Egipto era también la sombra de bautismo, de que todos los que han recibido la salvación deben bautizarse también ante Dios. Ante Dios. Por eso al ver 1 de Corintios capítulo 10, dice que el haber cruzado, pasado el Mar Rojo es la sombra de bautismo del Nuevo Testamento. Lo mismo pasa con la circuncisión, con circuncidarse del Antiguo Testamento. El hecho de que los israelitas se circunciden, los varones, es la sombra de lo que había de venir. Así como se circuncidaban los judíos, los varones, delante de Dios. Todos los hombres del mundo deben circuncidar su corazón. Está bien que no se circuncide físicamente, pero lo que Dios nos quiere enseñar es que todos los hombres deben circuncidar su corazón. El primer lugar donde deben pasar es Gilgal, donde deben circuncidarse sin falta, especialmente circuncidar su corazón. Vamos a buscar Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 27 a 29. Aquí habla del significado de la circuncisión del Nuevo Testamento. Romanos capítulo 2, versículo 27 a 29. ¿Ya lo tienen? Leemos juntos. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Para realmente seguirle a Dios, al Señor Jesucristo, deben pasar primero por Gilgal, en donde se circuncidaban. Lo mismo pasa para con nosotros, debemos también pasar sin falta Gilgal. O sea, lo que debemos circuncidar delante de Dios es nuestro corazón. ¿A qué se refiere circuncidar el corazón? En simple palabra, que reciban la salvación, que sean salvos y que obtengan la vida eterna. Muchos dicen que quieren vivir para Dios, para el Señor Jesucristo, para la obra de Dios. Por eso dice, bendito Dios, gloria a Dios. Pero la primera condición para realmente seguirle a Dios es circuncidar su corazón, siempre y cuando empezando con la salvación. Significa que si no han recibido la salvación, que si no saben exactamente cuál es el significado de eterna redención,
por mucho que se congreguen en la iglesia los domingos, por mucho que alaben a Dios los domingos y por mucho que ofrenden en la iglesia, delante de Dios puede que no sirvan nada. Es porque todavía no han pasado por Gilgal. Así es, que todavía no han recibido la salvación. Así que la verdadera vida cristiana siempre empieza siempre y cuando uno ha pasado por Gilgal. Siempre y cuando cuando ha recibido la salvación. La salvación. Entonces pregúntense a sí mismos el día de hoy que si realmente han recibido la salvación, que si realmente han nacido de nuevo, que si realmente están seguros de ir al cielo al 100% en cualquier momento que mueran. ¿Quién les va a poder garantizar esto? Pienso que sí, a lo mejor pues yo pueda entrar en el cielo. No estoy hablando de esto. Al ver 1 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5 dice que uno mismo se conoce a sí mismo exactamente si es salvo o no, que si ha recibido la salvación o no. Por eso al ver capítulo 3 de Romanos versículo 28, leemos juntos. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La Biblia no está hablándoles o preguntándoles qué es lo que han hecho para Dios, qué obras hicieron hasta ahorita. No está hablándoles primero esto, sino que si realmente han sido justificados por fe en Cristo Jesús. El inicio de trayecto siempre empieza por Gilgal, donde hay que circuncidar nuestro corazón, donde hay que recibir la salvación. Por eso, cuán importante sería seminario de la Biblia, por el cual podemos circuncidar nuestro corazón. En simple palabras, seminario de la Biblia que se hace en nuestra iglesia es con que nosotros circuncidamos nuestro corazón. Es por el cual nosotros pasamos por Gilgal. ¿Me explico? Por eso así dice Jeremías capítulo 4, vamos a buscar. Jeremías capítulo 4 de Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 4. Cuatro, ¿ya lo tienen? Jeremías de Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 4. Leemos juntos. Circuncidaos a Jehová y quita el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Dice, circuncidaos a Jehová. Hay que circuncidarnos, pero no está hablando físicamente. Quita el prepucio de vuestro corazón. Lo que debemos circuncidar sin falta es nuestro corazón para recibir la salvación. Y también al ver la Biblia, siempre el corazón está conectado con los oídos. Los que realmente han circuncidado su corazón también son los que pueden circuncidar sus oídos. Si el corazón de uno está circuncidado, lo que dice la Biblia es que sus oídos también están circuncidados. Al contrario, si el corazón no está circuncidado, si no ha recibido la salvación, tampoco sus oídos están circuncidados. Estamos en Jeremías, ¿no? Busquemos Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6, versículo 10.
Jeremías capítulo 6, versículo 10. ¿Ya lo tienen? Leemos juntos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oiga? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la ama. Aquí Dios, hablando del pueblo de Israel, dice que sus oídos son incircuncisos, o sea que no están circuncidados. Porque dice la palabra que los israelitas, cuyos oídos no están circuncidados, está muy simple, es porque su corazón no estaba circuncidado. Una vez que el corazón de uno esté circuncidado, automáticamente se les abren sus oídos y se circuncidan. El corazón y los oídos están conectados. Así que cuán importante sería circuncidar primero nuestro corazón, recibir la salvación, para circuncidar nuestros oídos, para distinguir la palabra de la Biblia. Los que no realmente han recibido la salvación, al escuchar cualquier tipo de la palabra de la Biblia, dice que les gusta y que siempre toda la palabra de la Biblia es bienvenida, así dice. ¿Pero realmente será? Una disculpa, pero como saben ustedes, en todo el mundo, ¿cuántas iglesias, cuántas denominaciones y cuántas religiones te enseñan esta palabra de la Biblia? No que ellos hablen de otra cosa, sino también te hablan de la palabra de la Biblia. Así los domingos reunidos les abren la palabra de la Biblia, les leen unos versículos y dicen que aprenden la palabra. Pero tristemente no todas estas religiones, denominaciones son correctas. Pero, ¿cuál es el problema? Muchas personas siguen a estas denominaciones falsas, ni siquiera saben que están siendo engañadas. Y también les dan aplauso y muchos, cientos de hombres, miles de hombres están reunidos diciendo que es la palabra bonita. ¿Por qué será? ¿Por qué creen que sucede esto en nuestro tiempo? Vamos a ver bíblicamente, es porque su corazón no está circuncidado. Hay que circuncidar sin falta nuestro corazón en Gilgal. O sea que primero hay que recibir la salvación. Una vez que reciban la salvación, se les abren sus oídos, ahora van a poder discernir la palabra verdadera de la Biblia. Ustedes también que han recibido la salvación, cuando escuchan algunas palabras de la Biblia que salen en la tele, en internet, en YouTube, en Facebook, todas las palabras son aceptadas por ustedes. Como que cuando las escuchamos, suena un poco raro, parece un poco raro. ¿Alguna vez no han sentido así, de esa manera? Es porque sus oídos, una vez que hayan recibido la salvación, están circuncidados. Por eso, al ver San Juan capítulo 10, dice que mis ovejas, las ovejas de Dios, del Señor Jesucristo, conocen la voz del pastor. Busquemos San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10. Versículo 4 y 5. San Juan capítulo 10, versículo 4 y 5. Leemos juntos. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Así es. El hecho de que hayan recibido la salvación espiritualmente significa que ya son las ovejas.
las ovejas son las que automáticamente conocen la voz de su pastor, de Jesús. Por eso pueden distinguir si se les predica la palabra conforme a la Biblia o conforme a su propia idea. Pero en caso de los perros, en caso de los puercos, jamás pueden conocer la voz de su pastor. ¿Saben por qué? Bíblicamente su corazón todavía no está circuncidado en Gilgal. Tampoco sus oídos están circuncidados, así que por mucho que escuchen cualquier palabra, dicen, está muy bonita la palabra, qué bonita, qué bonita. Toda la palabra de la Biblia me es bienvenida, así. El primer lugar que siempre debemos pasar sin falta todos los hombres del mundo es Gilgal, circuncidando nuestro corazón. Vamos a regresar a la palabra principal de hoy, donde les dije que marcaran. Es Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Les voy a leer. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Así es. La razón por la que Eliseo fue usado grandemente por Dios era porque le siguió a su maestro Elías en Gilgal. Lo mismo pasa nosotros también. Debemos también pasar primero Gilgal para seguir a nuestro Señor Jesucristo sin falta. Que primero aseguren su salvación, que estén seguros de su salvación. Por eso al ver San Juan capítulo 1 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, sino de Dios. No importa si sean de cuna cristiana, no importa si sean de cuna católica, cuando realmente han circuncidado su corazón, cuando han recibido la salvación y han nacido de nuevo. Ahora, el segundo lugar que debemos pasar sin falta es Betel. Vamos a ver el versículo 2. Les voy a leer. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. El segundo lugar por donde Eliseo pasaron es Betel. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Todos primero hay que pasar por Gilgal y después Betel, sin falta. Entonces, ¿dónde sería nuestro Betel? ¿Dónde sería? Vamos a ver origen de esta palabra Betel, bíblicamente, por donde debemos pasar sin falta. Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28, versículo 17 a 19. Aquí está escrito el origen de la palabra Betel. Génesis 28 de 17 a 19. ¿Ya lo tienen? Les voy a leer. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Por falta de tiempo les voy a explicar en breve de qué se trata esta palabra. Como nosotros habíamos escuchado antes, Jacob iba huyendo de su hermano Esaú, porque le quitó la primogenitura de alguna manera mala. Entonces, cuando Jacob estaba bien solo delante
estaba solo en el desierto, se le abrió el cielo y pudo ver que la escalera tocaba de la tierra hasta el cielo, sobre la cual los ángeles subían y bajaban, subían y bajaban. Después de haber visto todo esto, Jacob recibió 3 bendiciones grandes que Dios le había prometido. Entonces, después de haber experimentado todo esto, dijo así: cuán terrible es este lugar. Es donde realmente vio a Dios personalmente. Y de ahí, versículo 19 dice, llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Aquí dice, llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Cambió este lugar, nombre de este lugar por Betel. No sé si la Biblia que ustedes tienen diga así, pero al lado de la palabra Betel, con número 25, no sé si dice, y ahí abajito dice significado de número 25. Esto es casa de Dios. ¿Así dice su Biblia? Sí, Betel. Sí, normalmente así. Pues, aunque pues no digan, no importa, la palabra de Dios no cambia. Sí, Betel, la casa de Dios. El segundo lugar por donde Eliseo pasó para seguirle a su maestro, profeta Elías, era Betel. Espiritualmente pasa lo mismo para con cada uno de nosotros. Si realmente hemos pasado por Gilgal, si realmente hemos circuncidado nuestro corazón, si realmente hemos recibido la salvación, el segundo lugar que debemos pasar sin falta es Betel, la casa de Dios. Entonces, ¿dónde es la casa de Dios? ¿Dónde sería el Nuevo Testamento? Vamos a ver bíblicamente, Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a ver dónde es la casa de Dios. Hay que conocerla para quedarnos ahí, ¿verdad? Primera de Timoteo, capítulo 3. Versículo 15. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. ¿Ya lo tienen? Leemos juntos. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así es. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. En simple palabra, la casa de Dios, Betel, en nuestro tiempo es la iglesia del Dios viviente. En donde debemos también estar sin falta, por donde debemos pasar sin falta para seguirle a nuestro Dios y Señor Jesucristo es Betel, la casa de Dios, la cual es la iglesia. Por eso, el hecho de que hayan recibido la salvación no es el fin. ¿Cuál es la mayor palabra que ustedes han escuchado en su vida cristiana? Quédense en su casa. Últimamente también ha habido coronavirus, ¿verdad? Aquí en San Pablo también he visto muchos anuncios que dicen, quédate en tu casa, no salgas, quédate. Sí, quédate. Lo mismo pasa espiritualmente. Quédate en tu casa, quédense. ¿Dónde es su casa? La iglesia, así. La iglesia es donde debemos pasar sin falta quedarnos si realmente hemos circuncidado nuestro corazón para vivir bien la vida cristiana. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permaneced en mí, así también será. O sea, la mayor palabra que nosotros hemos escuchado en nuestra vida cristiana es que permanezcan, que se queden en la casa de Dios. Entonces, en la casa de Dios, ¿qué puede haber? Al final, ¿qué dice? Baluarte de la verdad. En la casa de Dios
lo que ustedes pueden aprender es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No es que puedan aprender de la verdad en bachillerato, en preparatoria, en universidad, en la UNAM, no. La verdad principal de nuestra vida la podemos aprender sin falta en la iglesia. En la iglesia. Aún después de recibir la salvación, la palabra de la verdad siempre la podemos aprender en Betel, en la iglesia. Por eso, el día de hoy también se puede decir que están reunidos para aprender la verdad, alimentarse de la palabra. Desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Dónde existe la leche espiritual? En la iglesia. Un niño recién nacido, después de haber nacido, si sale de la casa, ¿va a poder sobrevivir o no? No. El niño, siempre y cuando estando en la casa, ahí puede alimentarse de la leche de su mamá y bajo el cuidado de sus hermanos, de sus padres, puede ir creciendo. Lo mismo pasa en nuestra vida cristiana para ir creciendo espiritualmente, siempre y cuando están en Betel, en la iglesia. Pero tristemente, algunos han dicho así: ya soy salvo, Dios quitó todos mis pecados para siempre y ya. Solo se quedan hasta en Gilgal, no quieren pasarse a Betel, no quieren pasarse. Solo están contentos con el haber recibido la salvación y no quieren vivir la vida cristiana en la iglesia. En caso de nosotros, no hay que estar solo contentos en estando en Gilgal, hay que pasarnos sin falta a Betel. Así como Eliseo le siguió también a Elías, Betel. Vamos a buscar Salmo capítulo 92. Salmo capítulo 92. Salmo capítulo 92, versículo de 12 a 14. De 12 a 14. ¿Ya lo tienen? Les voy a leer. 92, de 12 a 14. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Así es. Al ver versículo 12 dice: el justo florecerá como la palmera. ¿Quieren que la vida de ustedes realmente esté florecida delante de Dios? ¿Que siempre quieren llevar la vida hermosa, bonita delante de Dios? Y crecerá como cedro en el Líbano. ¿Quieren ir creciendo ustedes espiritualmente delante de Dios? Entonces, hay una sola condición. Versículo 13. Leemos juntos. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá. Sin falta hay que estar bien firmemente en la casa de Dios, en la iglesia, para ir floreciendo y para ir creciendo. Eso es la única condición de cómo poder ir creciendo. Hay unos que dicen que quieren vivir bien la vida cristiana, hay otros que dicen que quieren ser bien usados por Dios, pero no vienen a Betel, no vienen a la iglesia. Entonces, ¿cómo pueden alimentarse de la palabra y cómo pueden ir creciendo? Si realmente nosotros queremos dar muchos frutos en nuestra vida, sin falta hay que pasar por Betel, la casa de Dios. Entonces,
estando en la casa de Dios, aún los mayores de edad pueden ser muy vigorosos y verdes. Versículo 14, leemos juntos. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Sinceramente, en este mundo, los mayores de edad que tienen 70 u 80 años, ¿pueden trabajar? Casi no, ¿verdad? Casi no tienen fuerza, entonces ni pueden ser empleados. Pero en la iglesia, en la casa de Dios, no es así. Siempre y cuando están en la casa de Dios, aún en la vejez, van a fructificar. En cuantas obras de Dios, los mayores de edad, los hermanos también, pueden ser usados por Dios. Haciendo la oración por la obra de Dios, también en caso de las hermanas mayores de edad, trabajando también en la cocina, haciendo la limpieza en la iglesia, también predicando la palabra, así espiritualmente estarán vigorosos y verdes. Delante de los hombres, cada vez que pase el tiempo, físicamente ellos se van secando, pero en la iglesia pasa lo mismo. Mientras más llegue el día de partida para ir a ver a Dios en el cielo, ellos estarán más vigorosos y verdes y así serán llevados al cielo por Dios. Es porque están en la casa de Dios. ¿No es así? ¿Cuán importante sería entonces estar en la casa de Dios después de recibir la salvación? Y especialmente si dicen que están sufridos, si dicen que están afligidos, angustiados, a donde deben venir sin falta primero es la iglesia, la casa de Dios, la iglesia. Hay algunos que dicen así, es que me es muy difícil, estoy muy sufrido, afligido en mi vida, económicamente estoy pasando muy mal. Entonces, por el momento, yo dejaré de ir a la iglesia para ganar algo de dinero y después, cuando esté bien, otra vez voy a empezar a ir a la iglesia. ¿Creen que sea correcto lo que acabaron de decir? Si realmente dicen que están más sufridos, afligidos, a donde deben venir más sin falta es la casa de Dios, donde se les alimenta, predica la palabra, por la cual pueden ir creciendo. Busquemos Salmo capítulo 52. Versículo 8. Versículo 8. ¿Ya lo tienen? 52, versículo 8 de Salmo. Leemos juntos. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios, confío eternamente y para siempre. Así es. Es la palabra dicha por David. Pero ¿saben cuándo David dijo esta palabra? Cuando él iba huyendo de la presencia de rey Saúl. Rey Saúl quería matar a David, ¿no? Así que David por muchos años así iba huyendo de la presencia. Pero en esta situación muy peligrosa, muy sufrida, afligida de David, él dijo así: yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Olivo verde. Se dice que en caso de árbol olivo es el árbol que crece bien en el desierto. Pero normalmente en el desierto ¿hay agua o no? No hay agua, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede crecer bien el olivo? Es porque echa la raíz en lo profundo de la tierra, hasta lo más que se pueda, y de ahí se alimenta también del agua que está en lo profundo de la tierra, y crece bien, así, olivo. Lo mismo pasa para con nosotros. No conozco exactamente la vida de cada uno de ustedes, pero seguramente todos ustedes de alguna manera tendrían sufrimiento, dificultad, aflicción, angustia en su vida. Entonces,
cómo nosotros podemos crecer como olivo verde realmente en esta tierra, en este mundo que está bien seco como desierto, en la casa de Dios. Estoy como olivo verde en la casa de Dios. No tenemos poder, la fuerza, pero en la casa de Dios sí. Hay agua por el cual podemos alimentarnos e ir creciendo bien ante Dios. Y de esta manera nuestra vida será bien bendecida y bienaventurada delante de Dios hasta que venga Señor Jesucristo. ¿Sí me explico? ¿Realmente quieren que la vida de ustedes sea bien bendecida, que sea bienaventurada? ¿De verdad lo quieren? Entonces, Salmo 84. Salmo capítulo 84, versículo 4. Salmo capítulo 84, versículo 4. Leemos juntos. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Así es. Los que realmente habitan en la casa de Dios, en la iglesia, son los que realmente pueden ser bienaventurados por Dios. No porque tengamos mucho dinero, no porque seamos conocidos en este mundo, sino porque estamos en la casa de Dios en PT. Ahora vamos a regresar. La palabra principal de hoy, Segunda de Reyes, capítulo 2. Ahora aprenderemos el tercer lugar por donde debemos pasar. No hay que quedarnos solo en Gilgal o en Betel. Ahora, el tercer lugar por donde Eliseo le seguía a Elías era versículo 4. 2:4 les voy a leer. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Así es. Eliseo y Elías no se quedaron solo en Betel, sino siguiente trayecto, viaje era a Jericó. Lo mismo pasa para con cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana. No solo ahora hay que quedarnos en la iglesia, sino hay que pasar por Jericó. ¿Dónde sería y qué hay que hacer en nuestro Jericó espiritualmente? Cuando se les habla de la ciudad Jericó, ¿qué se les ocurre? En varias partes de la Biblia habla de la ciudad Jericó. Por ejemplo, al ver Lucas capítulo 19, un hombre llamado Zaqueo, chaparrito Zaqueo, vivía en la ciudad Jericó. También al ver Marcos capítulo 10, un ciego, mendigo llamado Bartimeo, vivía también en Jericó. Pero para los que también no conocen bien de la Biblia, la ciudad Jericó es muy famosa por la guerra que ha habido en el tiempo de Josué. ¿Han escuchado de la guerra que los israelitas hicieron contra la ciudad Jericó? Bueno, vamos a ver. Josué capítulo 6. Vamos a ver. Josué capítulo 6. Josué capítulo 6 de versículo 1. De 1 les voy a leer. Josué capítulo 6 de versículo 1. Les voy a leer. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, a la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez.
Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Hasta ahí. Mírenme, por favor. Les voy a explicar de qué se trata esta palabra. Como les dije, los israelitas durante 400 años vivieron en la tierra de Egipto, y por el poder de Dios salieron de la tierra de Egipto y estuvieron en desierto durante 40 años. Pero la tierra que Dios les había prometido era la tierra Canaán. Así que al pasar 40 años, ellos tenían que entrar en la tierra Canaán. Pero actualmente en la tierra Canaán, en ese tiempo, vivían los cananeos. Estaban viviendo los cananeos, así que los israelitas tenían que hacer la guerra para conquistar las ciudades de Canaán y ocupar la tierra. Y la primera ciudad de Canaán contra la cual los israelitas tenían que hacer la guerra, pelear, era la ciudad Jericó. ¿Sí me explico? Pero al ver la palabra, la ciudad Jericó estaba bien cerrada y era una fortaleza muy grande, muy gran ciudad. Por eso no les era fácil conquistar la ciudad Jericó. Pero ¿qué es lo que Dios les dijo a los israelitas? No se preocupen, solo harán así. Cada día van a rodear, van a dar cada día una vuelta a la ciudad Jericó, una vuelta. Cada día, durante 6 días, y al 7º día van a dar 7 vueltas y van a gritar, tocando las trompetas, y una vez que griten, la ciudad Jericó va a caer. Eso era la orden que Dios les había dejado a los israelitas. ¿Era entendible o no entendible? No era entendible, ¿verdad? No era entendible. ¿Cómo es posible esto? Miren, para hacer la guerra y pelear contra los enemigos, lo que pensaban que tenían que hacer era entrenarse. Por ejemplo, afilar su espada, también arreglar bien su arco, flecha, a ver si traían bien suficientemente las flechas, y también así conquistar juntos. Pero lo que Dios les dijo no era eso, que no se entrenaran, sino que solamente van a dar una vuelta. Al 7º día, 7 vueltas, y va a caer la ciudad. Al leer este capítulo 6 de Josué, realmente los israelitas hicieron así y la ciudad Jericó cayó. Así era la obra de Dios. Les hago una pregunta. ¿Los israelitas pudieron conquistar la ciudad Jericó? ¿Era porque ellos eran bien fuertes o eran porque solamente obedecían a la palabra? Así es, solo por la obediencia. Solo por la obediencia. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Una vez que estemos en Betel, en la casa de Dios, hay que pasar sin falta por Jericó. O sea, hay que aprender en nuestra vida cristiana sin falta la obediencia. Pero hay una condición. Aunque les parezca o no les parezca, aunque sea entendible o incomprensible. Imagínense si ustedes estuvieran en este lugar de la guerra para conquistar la ciudad Jericó. No pensarían, no dirían así, ¿qué estamos haciendo aquí bien tontos? O solamente porque estamos nada más dando una vuelta cada día, no que pues hay que entrenarnos, no que pues hay que preparar bien nuestra espada, arco, pero ¿por qué solamente estamos pues dando la vuelta? Seguramente también los que estaban en la ciudad de Jericó viendo a los israelitas se habrán burlado, se habrán rido. ¿A poco ellos vienen acá para hacer ejercicio o qué? No es así. Pero la palabra de Dios les será bien firme.
van a dar una vuelta cada día y al último día 7 veces y caerá la ciudad. Y así pasó. En nuestra vida cristiana, estando en la iglesia, puede haber algunas cosas que no les parece. Puede haber algunas cosas que no pueden entender. Pero en este momento, sin falta, hay que pasar por Jericó. La obra de Dios no sucede, la obra de Dios no se cumple por nuestro pensamiento razonable. ¿A poco esta manera de cómo conquistar la ciudad de Jericó era razonable? No era razonable. Así es la obra de Dios. Pero tristemente, al ver a algunos hermanos que llevan la vida cristiana dentro de la iglesia, hay unos que no quieren pasar por Jericó. O sea, dicen, ay, ¿por qué la iglesia hace así? Ay, no entiendo. Ay, ¿por qué los pastores así tomaron la decisión? Si hacen así, seguramente va a salir mal. Otra manera es mucho mejor. Ah, porque siervo de célula hace de esta manera. Es incomprensible. Pero así es, la obra de Dios es incomprensible. ¿Creen que puedan entender toda la obra de Dios perfectamente? Si quisieran entender toda la obra de Dios perfectamente, delante de Dios serían soberbios. Nosotros somos los que vivimos en esta tierra, en un rinconcito nada más. Entonces, ¿cómo podríamos entender toda la obra de Dios y toda la obra de la iglesia que se hace en el cielo? Así que nuestra vida cristiana, aunque parezca o no parezca, sin falta hay que aprender de cómo obedecer, pasando por la ciudad Jericó. Y otra cosa que debemos tener cuidado es, aunque parezca que es incomprensible, no es bueno estar hablando. ¿Por qué? Dice capítulo 6, versículo 10. 6:10. Josué capítulo 6, versículo 10. Les voy a leer. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, grita, entonces gritaréis. Miren, lo que Dios les dijo era que cuando daban la vuelta, una condición que tenían que cumplir era no hablar. Ninguna palabra saliera de la boca. Calladitos que den la vuelta a la ciudad de Jericó. Calladitos. ¿Por qué creen que Dios les mandó esta palabra? Ni saldrá palabra de vuestra boca. Imagínense. De repente un soldado, un israelito dijera, ¿qué estamos haciendo aquí bien tontos? Ay, pues no entiendo. Siempre la palabra tiene poder de contagiar y contaminar a los demás. Los demás estaban obedeciendo bien a la palabra de Dios. Es incomprensible, pero vamos a hacer. Pero al escuchar la palabra de uno que dice así, ay, estamos haciendo bien tontos. Entonces, otros también por dentro dirán, tiene razón. Qué raro, Dios. Seguramente Dios se habrá equivocado. Seguramente. Así la palabra se contagia y hasta hace perder a los demás. Así es. En nuestra vida cristiana, entonces, cuán importante es que cuidemos también nuestra boca. Con solo que nosotros digamos alguna palabra sin querer, esa palabra puede quedar bien grabada y clavada en el corazón de otros y hace que duden de la obra de Dios y que no obedezcan. El tercer lugar que debemos pasar sin falta es Jericó. Hay que aprender la obediencia. La obra de Dios es incomprensible. Vamos a buscar Job capítulo 9. Job capítulo 9.
Job capítulo 9 de Antiguo Testamento, versículo 10. ¿Ya lo tienen? Job 9:10. Leemos juntos. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Hay que leer bien esta palabra. Él hace cosas grandes y comprensibles, no dice así. Hablando de la obra de Dios que hace, dice, hace cosas grandes, así es. Estamos todos de acuerdo que Dios hace cosas grandes, pero incomprensibles, así es. Que no podemos entender todo lo que hace y todo lo que hace la iglesia. Hay algunos que han dejado de venir a nuestra iglesia diciendo, no me parece todo lo que hace, no me parece. Así es, puede que no le parezca. Entonces, todo lo que ellos piensan es correcto por eso. Si realmente la iglesia ha tomado alguna decisión mala, el que siempre debe corregir, metiéndose en nuestra iglesia es Dios. No que las personas puedan corregir así. Sino realmente si está equivocado, el que va a corregir la decisión de nuestra iglesia es Dios. Lo que debemos hacer es solamente dar las vueltas en la iglesia callados, obedeciendo a la palabra. Es porque Él hace obras grandes e incomprensibles. Les doy un ejemplo. Aquí hay algunos que están casados, ¿no? Casados. Les pregunto a los esposos, ¿cuándo su esposa se ve más hermosa? ¿Cuándo su esposa se ve más hermosa? ¿Cuándo acabo de comprar un maquillaje nuevo? ¿Cuándo está bien maquillada? ¿Cuándo cocina bien? ¿Cuándo está bien bonita o se puso aretes y anillos? Digamos que hay una esposa que está muy bonita, que sabe cocinar muy bien, que cuida bien a los hijos. También es conocida por la gente, hasta gana mucho dinero, tiene buen trabajo, pero tiene un único problema. No obedece a su marido. Cada vez que su marido le dice, siempre se pone en contra. ¿Por qué? Ay, no, ¿por qué? Tú hazlo, yo no hago. ¿De qué sirve que esta esposa esté bonita y que gane dinero? ¿A poco a los ojos de ustedes se vería bonita esta mujer esposa? Al contrario, a pesar de que no esté tan bonitas físicamente, que no ganen dinero, que no sepan cocinar bien, si respetan a su marido, si obedecen, aunque no les parezca, esta esposa es la que se ve más bonita y será seguramente alabada por Dios. Así Dios ha puesto ese corazón en cada uno de los hombres, sea que sean salvos o no salvos. Así es. Especialmente en el corazón de los salvos, así es. Cuando las hermanas se ven más bonitas es cuando obedecen a su marido. Con que las mujeres pueden adornarse bien a sí mismas, no es pues comprar algunas joyas, algunas piedras preciosas, ni por maquillarse tanto, sino siempre y cuando están sujetas y obedeciendo a su marido. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 5. ¿Ya lo tienen? Primera de Pedro de Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 5. Leemos juntos. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Hasta aquí. Mira, aquí hablando de las mujeres, dice, versículo 5, se ataviaban en otro tiempo. Se atavia. Ataviarse, ¿qué significa? Decorarse a sí mismas. Ataviarse.
decorarse y adornarse a sí mismas. Pero ¿con qué la Biblia dice que se ataviaban, se decoraban a sí mismas? Con aretes, collar, anillo. ¿Qué dice al final? Estando sujetas a sus maridos. Así es. La mejor manera de cómo la mujer puede adornarse, decorarse bien a sí misma es cuando está sujeta a su marido. Claro, no estoy diciendo, la Biblia tampoco les dice que no se ponga nada de aretes, nada de collar, nada de anillo. No estoy hablando de eso. Sino espiritualmente, ante Dios, la obediencia es la mejor manera de cómo ser vistos bien por Dios. ¿Cuánto más sería delante de Dios? Cuando la iglesia, cuando un hermano, cuando una hermana salva de la iglesia, se verán más bonitos, siempre y cuando obedecen callados en la iglesia, aunque no les parezca. Ellos seguramente serán exaltados por Dios y ellos son los que seguramente están pasando por Jericó, dando las puertas calladamente. Por eso, en mi caso, una disculpa que les hable, pero se me dio la oportunidad de conocer a muchas iglesias aquí de México. Así que he estado en algunas iglesias de México. Y al pasar 5 años, 7 años, 10 años, vuelvo a visitar a la iglesia en donde estaba. ¿Saben? Siempre a quien yo admiro y también siempre cuáles son los hermanos que se ven más bonitos, los que están bien vestidos, los que también cantan en el coro, o los que se lucen, no es. Los que siempre están en su lugar como debe de ser. Los que siempre han estado en su lugar, sea en la cocina, sea en el baño, para hacer la limpieza, los que siempre han hecho servicio también de transporte son los que se ven más hermosos. Ustedes seguramente también se acordarían de algunos hermanos. Al ir a la iglesia, por ejemplo, la iglesia Veracruz, hay algunos hermanos que también se me ocurren, que siempre han guardado en su lugar. Hay algunos hermanos que también, de los cuales yo me acuerdo de la iglesia Nogales, de la iglesia Ciudad de México. Aún pasando 5 años, 10 años, 15 años, siempre han guardado en su lugar, porque están pasando por Jericó, obedeciendo. Pero los que tenían muchos talentos, eran inteligentes, que sabían bien modular bocinas, que sabían bien cantar. Pero tristemente algunos de ellos ya no están en la iglesia. Los que tenían muchos talentos, aunque sepan cantar muy bien, que tengan muchos talentos, ¿dónde están? Es porque no quisieron pasar a Jericó. Al principio se quedaron hasta Betel, pero no quisieron pasar a Jericó. Ay, ¿por qué la iglesia hace así? No me parece. Mejor ya me voy. En nuestra vida cristiana, la mejor manera de cómo poder ser bien vistos delante de Dios, no delante de los hombres, es por la obediencia. Cantar de los Cantares. Capítulo 6. Cantar de Cantares, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 10. ¿Ya lo tienen? Cantar de Cantares, capítulo 6, versículo 10. Leemos juntos. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Cantar de Cantares habla del amor que había entre el rey Salomón y una mujer sulamita. Ese amor también es la sombra del gran amor que existe entre Dios y la iglesia y cada uno de nosotros, cada salvo. Aquí, Salomón,
Jesucristo, nuestro Dios, está alabando a su mujer, Sulamita. ¿Por qué? ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna? Alabándola dice que está bien hermosa su mujer, Sulamita, como la luna. La está comparando como la luna. ¿Cuál es la característica de la luna? Desde que el mundo ha sido creado, siempre la luna ha estado en su lugar. Recibiendo el sol, la luna es la que no tiene ninguna luz para así alumbrar, pero recibiendo la luz del sol, en la noche, siempre en la noche, es la que alumbra. Así tiene que ser la iglesia, así tiene que ser la vida de cada uno de nosotros para ser bien vistos, muy hermosos, como la luna. En simple palabra, obediencia. Siempre y cuando obedecen es cuando serán más bien vistos por Dios. Hermosa como la luna. Cuando un salvo se verá más hermoso, cuando una salva hermana se verá más hermosa, cuando vive como la luna. Aunque no tenga mucho poder, no importa. Siempre el que nos da el poder y la fuerza es Dios. Por eso al ver Salmo, nuestro Dios se compara con el sol. Recibiendo el sol, la luz del sol, la única cosa que debemos hacer es solo guardar nuestro lugar y siempre reflejar esa luz del sol. ¿Por qué la vida de uno está bien torcida? Porque la vida de uno está bien desviada por falta de obediencia. Al ver todos los personajes de la Biblia, todos delante de Dios han sido hombres obedientes, como la luna. ¿Qué hizo Noé? ¿Cuál es la mayor característica de Noé? La obediencia. Así es. No le parecía, en ese tiempo no había llovido ninguna vez del cielo, pero Noé calladamente construyó el arca, confiado en la palabra de Dios. Era hombre de la obediencia. ¿Cuál es la característica de Abraham? Cuando Dios le dijo, vete de tu tierra, de la casa, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Abraham no había conocido ninguna vez a la tierra Canaán, pero cuando cayó la palabra de Dios, obedeció al 100% perfectamente. Era hombre de la obediencia. ¿Cuál es la mayor característica de la vida de José? También era hombre de la obediencia. Cuando su padre Jacob lo mandó, también calladamente se fue para cumplir el favor de su padre. ¿Cuál es la mayor característica de David? También era hombre de la obediencia. Todos ellos han sido bien usados, exaltados por Dios. ¿Por qué creen que mi vida y la vida de ustedes de alguna manera está torcida y desviada? Por falta de obediencia. En caso de rey Saúl, al principio fue bien usado por Dios. Pero, ¿por qué cayó espiritualmente? Por la desobediencia. Vamos a ver cómo actuó rey Saúl. También él tenía razón. Primera de Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15. Versículo 2. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 2. Les voy a leer. ¿Ya lo tienen? Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. 3. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Así era la orden, mandato de Dios. Oye, Saúl, mata a todos los amalecitas, no los perdones.
Para Saúl seguramente era incomprensible. Ay, Dios, se pasa. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué culpa tienen ellos? Los niños. Pero aún así ya cayó la orden de Dios. Es porque los amalecitas eran bien malos ante Dios y su pecado llegó hasta el colmo. Pero ¿qué hizo rey Saúl? Sí, ¿de qué obedeció? Obedeció. Pero vamos a ver qué hizo rey Saúl. Versículo 15. Leemos juntos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Vamos a ver qué es lo que dijo Saúl. Sí, yo obedecí a Dios, obedecí. Pero las vacas mejores, lo mejor de las ovejas y de las vacas, sí, lo perdonamos. No para nosotros, oiga Dios, a ver, escúcheme. No para nosotros, sino para sacrificarte, para darte sacrificio. Parecía razonable lo que dijo, ¿verdad? Oh, tiene razón. A los ojos de los hombres también todavía pensaba en Dios. Para darle sacrificio, no para sí mismo. Pero la orden de Dios era que matara a todos. Tenía que haberlos matado a todos. Pero solamente obedeció la mitad. Por eso Dios dice así, versículo 11. Leemos juntos. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Saúl y clamó a Jehová toda aquella noche. Lo que Dios dijo era diferente. No ha cumplido mis palabras. No era la obediencia. Así es. No era la obediencia. Saúl pensaba que él estaba cumpliendo bien la palabra de Dios, que estaba haciendo bien conforme a la palabra de Dios, pero delante de Dios no era eso. Así es. Por eso la vida de rey Saúl cayó totalmente, no porque no hubiera obedecido totalmente, sí obedeció, pero solo la mitad. Eso no era la obediencia ante Dios. Solamente hacía lo que le bien parecía nada más. ¿Quién de nosotros no puede hacer lo que le parece? Todos los hombres podemos hacer lo que nos parece. La verdadera fe, la mejor fe, es cuando hacen algo cuando no les parece, ¿no es así? Hasta los hombres del mundo saben hacer lo que les parece, claro. Pero en el mundo de la fe, en la iglesia, hay que pasar por Jericó, haciendo lo que también no nos parezca. Por falta de obediencia, así la vida de rey Saúl cayó totalmente. ¿Qué tal nosotros? Así que realmente si queremos recibir la gran bendición, la gracia de Dios, hay que siempre pasar por Jericó. Obediencia. ¿Quieren recibir la bendición de Dios? ¿Quieren recibir la gracia de Dios? Aquí en México dice muchos, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Mucha gracia de Dios, caiga. A mí me caiga la mucha gracia de Dios. Entonces, con solo por decir Dios te bendiga, ¿caerá esa bendición? La bendición, la lluvia de Dios, la gracia cae a los que obedecen. Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11. Versículo 14. 11:14, ¿ya lo tienen? Deuteronomio capítulo 11, versículo 14. Les voy a leer. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Así es. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Dios es quien, como sabemos, hace caer la lluvia, ¿verdad? En la Biblia, la lluvia también puede referirse a la gracia, a la bendición.
Dios es quien da, hace caer la lluvia a nuestra vida, pero hay una condición. Versículo 13, leemos juntos. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Quieren recibir mucha lluvia, mucha bendición? Siempre y cuando si obedecen cuidadosamente a mis mandamientos. ¿Qué haremos entonces? ¿Qué harán? Ahora, el cuarto lugar, último lugar que debemos pasar es Jordán. Busquemos Segunda de Reyes capítulo 2. Ahora nos falta último lugar. Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 6. 2:6. Voy a leer. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. El último lugar por donde Eliseo le siguió al profeta Elías era Jordán. Lo mismo pasa si realmente nosotros decimos que hemos estado por Gilgal, por Betel, por Jericó. El último lugar es Jordán. Entonces, ¿qué haremos en Jordán? ¿Qué harán en Jordán? En términos bíblicos, Jordán se refiere al sacrificio y a la muerte. La muerte. Una vez que queden en la iglesia y obedezcan, el último grado, la última cosa que Dios quiere de nosotros es que nos sacrifiquemos y que nosotros demos lo nuestro, Jordán. Vamos a buscar Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3. Versículo 14 y 15. Aquí habla de Jordán. ¿Qué hicieron en Jordán? Vamos a ver. Josué capítulo 3, versículo 14 y 15. Les voy a leer. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del arca, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas, todo el tiempo de la siega. Hasta ahí. ¿Sí? Mírenme, por favor. También les voy a explicar esta historia. El día de hoy sale mucha parte de Josué, ¿verdad? También Josué capítulo 3 es antes de entrar en la tierra Canaán. Antes de entrar en la tierra Canaán, los israelitas tenían que pasar un río, cruzar un río llamado Jordán. Pero, ¿de qué manera ellos pudieron pasar el río Jordán? En caso de mar rojo, ¿se acuerdan de cómo ellos pasaron? Antes de que ellos cruzaran, Dios dividió primero. Ellos vieron que las aguas estaban divididas, por eso pudieron pasar los israelitas. Pero en caso de río Jordán no era así. Primero, ellos tenían que entrar el río Jordán. Una vez que sus pies entraron en el río Jordán, es cuando se les dividió el río Jordán. Imagínense, si fueran ustedes, mira, hay mucha agua en el río Jordán, pero de repente se les dice que entren. Entonces, ¿podrían entrar? Ay, Dios, ¿de qué habla? Pues vamos a morir ahogados. ¿Cómo? Pero ellos entraron resignados al morir, ¿no es así? Confiados en la palabra de Dios, resignados al morir, al sacrificar. Lo mismo pasa en nuestra vida cristiana. El último grado que debemos pasar es el río Jordán, resignados al morir
y sacrificar, hay que hacer la obra de Dios. En la iglesia, para hacer también la obra de Dios, para predicar el evangelio, ¿de qué se predica? ¿De qué manera se predica la palabra? Seguramente ustedes tendrían esta experiencia. Especialmente semana pasada también hubo seminario de la Biblia en nuestra iglesia, ¿no? ¿De qué manera se les predicó la palabra? ¿De qué manera? Claro, la palabra de Dios es bien firme, así que se les estuvo predicando. Pero para que se les estuviera predicando la palabra, algunos hermanos hicieron el servicio de transporte para ir hasta Puebla, para ir hasta muy lugares lejanos, para traer a los invitados. Se puede decir que ellos pasaron el río Jordán. ¿Creen que les era fácil esto? No solamente es manejar nada más. Bueno, manejar es divertido. No. O algunas hermanas también pasaron el río Jordán preparando también la comida. Atole y ¿qué comimos? Chile Aquiles. Así preparando también. ¿Creen que les era fácil? Solamente nada más hay que encender el fuego y hay que echar el agua y ya. Elotes ya, granitos ya. No. Para predicar siempre la palabra de Dios, siempre tiene que haber personas, hermanos que pasan el río Jordán obedeciendo. Por eso nuestra iglesia es la que está predicando evangelio en todas las partes del mundo. ¿De qué manera el evangelio fue predicado por primera vez también aquí en México? ¿De qué manera? Porque algunos pasaron también el río Jordán, dejando también su país, dejando sus familiares, vinieron para acá. Seguramente ellos son los que se quedaron. Quisieron quedarse en el río Jordán. ¿No es así? Entonces, si quieren que sus familiares, sus vecinos, sus padres, sus hijos reciban la salvación, no solo hay que quedarse en Gilgal o en Betel o en Jericó, hay que pasar sin falta el río Jordán. A veces se nos requiere poner lo nuestro. A veces se nos requiere que ofrendemos, a veces se nos requiere que también invirtamos nuestro tiempo, nuestro talento. Todo esto es lo que se nos requiere para también hacer la obra de Dios. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Versículo 12 y 13. ¿Ya lo tienen? Leemos juntos. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Así es. Hablando de María, quien quebró el alabastro de perfume y se lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Algunos decían, está bien tonta esta mujer. Si se hubiera vendido a gran precio este alabastro de perfume, hubiéramos podido ayudar a los pobres. Pero no se trata de eso. María realmente era quien sacrificó lo mejor suyo para hacer memoria de la muerte del Señor Jesucristo, quien iba a morir por ella. Lo mismo pasa. Aquí dice, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. En nuestra iglesia también hay muchas Marías. No estoy hablando de que se llame María, sino espiritualmente, que saben sacrificar lo suyo para la obra de Dios. Son los que están pasando por río Jordán. ¿De qué manera apóstol Pablo pudo
predicar bien el evangelio es porque muchos también estaban pasando por río Jordán. Los hermanos de la iglesia Filipo con lo suyo también. Económicamente, con cosas materiales, le apoyaban. Donde quiera que fuese, donde quiera que predicase el evangelio. Entonces, ¿en dónde creen que se están quedando? ¿Solamente están quedándose en Gilgal? Resumiendo la palabra de hoy, ¿solamente están contentos por haber recibido la salvación? Oh, soy salvo y ya, pues a mí las demás cosas a mí no me importan. Ya de todos modos voy a ir al cielo. No es así. Hay que pasar a Betel, la casa de Dios, la iglesia. Aquí, como dicen en México, ¿qué se le dice? Pásale, 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 pásale. Los que están en Gilgal deben pasar a Betel. Si vemos a algunos hermanos que solamente están en Gilgal, hay que decirle, pásale, pásale, pásale a Betel, hasta la iglesia, la casa de Dios. Entonces, ¿creen que solamente están quedándose en Betel, en la casa de Dios? ¿Solo están contentos de venir a la iglesia los domingos, los miércoles, la reunión de célula y ya? No hay que estar contentos solo por estar en Betel. Hay que pasarnos a Jericó. Hay que aprender la obediencia. Pásale, pásale a Jericó. ¿Solo están contentos por estar en Jericó? No. Lo que Dios quiere de nosotros es que nos pasemos a Jordán. Pásale, pásale a Jordán. Se nos requiere también que sacrifiquemos nuestro tiempo, nuestras cosas materiales y nuestro talento hasta nuestra vida. Y así nosotros seremos bien usados por Dios, ¿no es así? Por eso Eliseo pudo ser bien usado por Dios. ¿Saben por qué? Es porque él pasó estos 4 lugares. Por eso se hizo el gran profeta. ¿Qué harán ustedes? ¿Qué haremos nosotros? Por último, vamos a ver la palabra principal de hoy, Segunda de Reyes, capítulo 2. Versículo 9. Capítulo 2, versículo 9 y 10. Les voy a leer 9 y 10. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido, si no me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Eliseo realmente pudo pasar estos 4 lugares, así que tal como él pidió, pudo recibir una doble porción del espíritu de Elías, así que al leer Segunda de Reyes pudo hacer las grandes obras de Dios. Grandes obras de Dios. Lo mismo pasa, ¿quieren que Dios los use grandemente? ¿De verdad quieren ser bien usados por Dios? Entonces que primero estén bien seguros de su salvación. Siempre toda la obra de Dios en nosotros empieza con Gilgal, con la salvación. Y de ahí, en la casa de Dios, en la iglesia, y de ahí, obediencia, y de ahí, por sacrificio. Esto es la enseñanza que Dios nos da a través de estos 4 lugares por donde Eliseo y Elías pasaron. Hay que pasarnos también. Oremos juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, te damos muchas gracias por habernos salvado y habernos permitido estar en la iglesia que es tu cuerpo, Señor. Así como hemos aprendido el día de hoy, ayúdanos a que nosotros espiritualmente podamos pasar estos 4 lugares, que estemos bien seguros de nuestra salvación, que estemos también sin falta en la iglesia, que aprendamos de obediencia, de sacrificar lo nuestro para ser bien usados por ti, Señor. Queremos que muchas almas perdidas, a través de nuestra buena manera de vivir, reciban la salvación. Gracias por todo lo del día de hoy. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ama. Amén.